¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar continuación pues a esta temática que estamos revisando, perdón, que estamos revisando en este módulo, donde vamos a hablar pues acerca de lo que es la seguridad en el trabajo. La semana pasada pues estábamos revisando justamente algunos conceptos sobre lo que es el accidente, lo que es el riesgo laboral, lo que es la identificación, pues en un ejercicio práctico, si recordamos un poquito con los gatitos, esta cuestión de lo importante que es seguir las normas de trabajo. Ahora, justamente en esto de las normas de trabajo, tenemos que entender algo muy, muy importante. Primero que nada, eh, en todo trabajo siempre debe de haber, y así, con ese, así de tajante, así de cortante, siempre debe de haber normas que rijan las condiciones sobre las cuales opera el trabajador. Ciertamente en la mayoría de los trabajos, si no es que en todos, prácticamente en todos más bien, aunque no estén formalizadas, hay reglas. Hay reglas, hay cosas que no se deben de hacer, hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que obviamente, pues por el contrario, son la práctica adecuada, son justamente aquellas que son deseables que el trabajador siga. Bueno, dicho sea de paso, ahorita que decíamos esto de esta cuestión de que son formalizados o no, en algunas ocasiones, sobre todo en grandes empresas, pues sí puede ser que tengamos o se tenga un reglamento, una codificación, un documento vaya por escrito, donde pues el trabajador pueda consultar todas las veces que sea necesario, pues justamente este asunto de las normas de trabajo, ¿sí? Puede ser un reglamento, puede ser un código de conducta, puede ser un manual de puestos, que obviamente también es importantísimo como elemento justamente para difundir con los trabajadores de nuevo ingreso, pues aquellas prácticas que están permitidas de hacer. Ahora, cuando hablamos de las condiciones de trabajo, tenemos dos opciones. La primera, hablar de condiciones estándar o condiciones estandarizadas o condiciones normales de trabajo. En este caso, para poder definirlo de una manera muy sencilla, como tenemos aquí la información en la diapositiva, son todas aquellas prácticas que son admitidas como buenas, como aceptadas, como correctas y sobre todo como deseadas y obligatorias. Ojo, esto es muy importante, esta cuestión de que la condición estándar como condición de trabajo es aceptada, es práctica, es buena, etcétera, etcétera, pero es obligatoria para todo el personal. ¿Qué significa esto? Que si a mí en la empresa, por mi tipo de puesto de trabajo que yo tengo, necesito o está determinado que yo tengo que traer un casco, justamente independientemente de que me guste, de que no me guste, de que si no combina con mis ojos, de que si no combina con mi uniforme, independientemente de, tú tienes como trabajador la obligación de aceptar esto y de apegarte a esas normas. ¿Por qué? Porque estas condiciones estandarizadas, estas condiciones estándar, son aquellas que están pensadas justamente en tu seguridad como trabajador, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hablamos justamente de este asunto, de esta situación de condiciones estándar, pues lógicamente podemos asumir que si no las cumplo, estoy incurriendo en una falta que puede ser desde grave, bueno, puede ser, bueno, más bien puede ser desde, digamos, algo pasajero, algo, pues tal vez no tan trascendental, pero habrá cosas que a lo mejor sí no se pueden omitir. Ok, hablando de condiciones estándares y hablando sobre todo en lo que es la seguridad industrial o en el trabajo, si mi puesto requiere que yo tenga cierta vestimenta, botas, no sé, protección facial, máscara, de repente guantes, gogles, respirador, qué sé yo, pues es mi obligación tenerlo y es obligación, repito, por parte de la empresa, es obligación por parte de la empresa proporcionármelo en buenas condiciones. O si no lo tuviese, ponerme en contacto o facilitarme que justamente yo lo adquiera. Pero repito, la empresa está obligada a darme ese equipo que yo necesito para poder trabajar. Ahora,
estas condiciones estandarizadas o condiciones estándar, pues lógicamente son parte de lo que es la seguridad en el trabajo. Aquí nos estamos yendo tal vez un poco enfocándonos a la cuestión de manejar equipos peligrosos, el uniforme, que si de repente operar alguna máquina, el procedimiento para realizar alguna tarea, como veíamos en el asunto de la imagen la semana pasada de los gatitos, pues justamente todos los gatitos estaban trabajando, sí, bajo condiciones no estándar. Y de alguna manera comentábamos así a grandes rasgos cuál sería la condición estandarizada. Por ejemplo, en el caso del gatito que estaba sentado en la carga del montacargas, por ejemplo, pues para empezar está yendo en contra de un reglamento que dice que pues el montacargas no es para transporte de pasajeros ni mucho menos. Y obviamente pues también le estorba la visibilidad al operador del montacargas. Y aquí puede haber un riesgo bastante intenso para, en este caso de la imagen, pues va en trayectoria directa hacia el agujero donde está el gatito negro. Pero también en este caso, las condiciones que no se están cumpliendo serían justamente que debería estar señalizado ese perímetro donde el trabajador, el gatito negro, está operando. Entonces, ahí tenemos que justamente las condiciones estándares, pues en este ejemplo que estamos revisando, tienen que ver pues con la situación de cumplir un reglamento. También obviamente se trata de apegarme a ciertos procedimientos. Es decir, y pensando ahorita, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo, valga la redundancia, se me ocurre el ejemplo de los operadores de transporte foráneo, de líneas, iba a decir, de líneas como por ejemplo Ómnibus de México, cualquier camión de pasajeros que sea foráneo, o sea, que no sea local, ¿sí? Que no sea urbano. Ellos pasan justamente por una condición estándar, un procedimiento estándar que es el examen médico, el examen toxicológico antes de cada viaje. ¿Para qué? Para garantizar que ellos están en condiciones estándar justamente para poder conducir el vehículo y hacer el viaje, ¿sí? Esa es una condición estándar. Y a eso nos referimos justamente cuando decimos que estas condiciones, estas situaciones, pues son de obligado cumplimiento. Ojo, te guste o no te guste, repito, tienes que acatarlas, tienes que seguirlas. Eso es hablando de condición estándar, pues obviamente por contraposición tenemos la condición subestándar, que va a ser literalmente cualquier práctica que se desvíe de la práctica que está aceptada como condición estándar, ¿sí? Cualquier cosa que yo haga o deje de hacer, ojo, eso es también importante, cualquier cosa que haga o que yo omita hacer por descuido, por andar jugando, por impulsividad, por rasgos de personalidad, cualquier omisión que yo tenga como comisión, lógicamente va a ser una condición subestándar, ¿sí? Y lo malo del asunto es que puede provocar, pues, un peligro mucho más grande, un peligro mayor, tanto para mí como para otras personas. Volviendo con el ejemplo que decía ahorita de los operadores de transporte foráneo. Bueno, si las empresas de autobuses permitieran que un operador se presente al servicio, a lo mejor con síntomas de haber consumido alguna sustancia psicoactiva, una droga, aun cuando sea prescrita por un médico, eso lo inhabilita totalmente para poder trabajar. ¿Por qué? Supongámoslo. Resulta que el sujeto tiene a lo mejor un trastorno de ansiedad y pues justamente para hacerlo más tranquilos o para relajarlo, pues el psiquiatra le recetó diazepam, Valium. En este caso, pues aunque el medicamento está prescrito por un médico especialista, los efectos de la sustancia, en este caso del diazepam, lo inhabilitan automáticamente por sí mismos para conducir un camión, porque resulta que el diazepam es un relajante muscular y pues obviamente el sujeto va a manejar sentado todo el trayecto, aun cuando tenga un copiloto, y se puede dormir y un pestañazo en una curva, en una cuesta, puede representar la muerte de él y de los pasajeros. Digo, yo sé que se oye bastante dramático, bastante intenso,
pero esa es la realidad. Y esto pasaría si un sujeto labora en condiciones subestándar. Ahora, no todo, repito, no todo va a ser atribuible al trabajador. También la empresa tiene que tener justamente las condiciones estándar necesarias, y cuando no las tiene está operando en condiciones subestándar. Volvemos una vez más con el asunto de los gatitos. Prácticamente aquí en esta empresa, en esta fábrica, vamos pensando que es un almacén, pues la empresa no se ha ocupado, uno, de poner en cintura al personal, es decir, está siendo muy permisiva, muy flexible en cómo se maneja la seguridad dentro de lo que es el centro de trabajo, pero también no está dando como el material necesario, las condiciones idóneas para trabajar, es decir, no está señalizando donde está trabajando una persona a desnivel, está permitiendo que viajen personas o gatitos en el montacargas, la escalera está muy corta, y eso, aunque parezca, digamos, irrisorio, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Pues sí, la escalera tiene que tener un tamaño especial, quedamos que tiene que sobresalir justamente del nivel donde está colocada, porque si no, el gatito ahí se nos va a medio matar, ¿no? No hay barandal de protección, no se les está instruyendo al personal justamente para en el manejo de cargas manuales. El gatito que está levantando una caja, pues lo está levantando completamente a pulso, y después, obviamente, pues el problema van a ser las enfermedades o las lesiones del aparato del sistema musculoesquelético, particularmente la espalda. Están apilando mal las cajas, ahí está, parece un Jenga más bien. Y entonces todo esto, ojo, ciertamente hay una parte que es atribuible al trabajador, en este caso los gatitos, pero también cuando hablamos de condiciones estándar de trabajo o condiciones subestándar de trabajo, es también la empresa la primera obligada en manejar esas condiciones estándar. Si no las maneja, automáticamente está trabajando bajo condiciones subestándar. Y lo malo de esto es que las empresas lo conocen, pueden hacerse acreedoras a una sanción económica, a una llamada de atención, y pues lógicamente esto tiene un coste económico bastante importante, pagar multas. Supongamos que ese mal día que estaban los gatitos ahí trabajando en ese almacén, les llega el gato mayor, les llega el seguro a hacer inspección, y pues determina que justamente no se cumplen condiciones estándares en el centro de trabajo, los gatitos pues no van a recibir ninguna amonestación porque no está bajo su control esto. La empresa, el gato mayor, en este caso el gerente de la empresa, va a ser el que va a recibir toda la responsabilidad justamente o la sanción por operar bajo esas condiciones, ¿sí? Yo creo que, aquí estamos transmitiendo, estoy grabando directamente en Tlajomulco de Zúñiga, es municipio del estado de Jalisco. Hasta hace unos años el transporte público, todavía, hasta hace algunos años el transporte público pues dejaba mucho que desear, de repente unidades ya muy viejas, frenos pues así, de repente frenos de poder, pero de poder a ver si pueden frenar, no de que frenen en realidad, o que frenen al seco. Y bueno, obviamente el parque vehicular de transporte público estaba bastante deteriorado. Posteriormente, para poder aumentar el costo del pasaje, que aumentó, el gobierno tuvo que pedir que justamente los transportistas, los sindicatos, las alianzas, los propietarios, pues una de dos: si querían cobrar más, tendrían que haber arreglado justamente su parque vehicular. Y bueno, allí hay una cuestión política, como diario, no quiero entrar en polémicas porque no es mi intención, es un video sobre todo educativo, no para discutir una cuestión política. Pero bueno, se pintaron los vehículos, ahora están de verde color perico, dan el gatazo visualmente, pero pues siguen con básicamente las mismas condiciones subestándar, malos frenos, de repente uno que otro camión nos ha dejado pues ahí a media carretera y espera porque se descompuso y hasta que pasara el siguiente. De repente asientos mal atornillados, mal pegados, demasiada corta la distancia entre asiento y asiento.
vidrios que no están, vidrios estrellados, y bueno, esas situaciones de trabajo, ojo, ¿cómo se llama esto? Al usuario, perdón, al usuario, fue un lapsus, al usuario, pues obviamente es el que sufre las condiciones diario, ¿no? Pero no le toca a él arreglarlo, le toca principalmente, ya lo sabemos por lógica, a nuestro empresario, nuestro transportista. Entonces, esa es justamente la necesidad de tener o trabajar en condiciones estándares para evitar, en medida de lo posible, cualquier condición subestándar. En algunas empresas pueden ser tan rígidos que, ok, si no traes tu gafet, si no traes tu uniforme de trabajo, si no traes X o Y situación, pues tan sencillo como que no entras a trabajar, te me regresas. Alguien puede decir, pues es que qué mala onda, es que pues, quién me va a reponer el día trabajado? ¿Y por qué son así? ¿Por qué tan exigentes? Y no sé qué. Bueno, hay que verlo desde este punto de vista, desde esta óptica. Es mucho mejor que alguien me exija lo que sí tengo que traer, lo que debo de traer, en lugar de que alguien de repente, pues, a lo mejor cometa un error o hay un accidente y pues lógicamente yo salga lesionado, ¿sí? En este caso, pues, en lugar de enojarnos, deberíamos, de alguna manera, tampoco alegrarnos, pues, porque finalmente es un día trabajado, o me descuentan un bono, pero finalmente, bueno, ok, no hay ningún bono, así lo digo, ningún bono que sea equiparable a lo mejor a la salud en el trabajo, ¿sí? A lo mejor, sí, el hecho de que me hayan regresado por los guantes o por el casco, por las botas, qué sé yo, pues de alguna manera evitó que yo perdiera alguna extremidad. Y bueno, ahí obviamente, pues de perder un bono a perder una extremidad, 1000 veces prefiero perderme el bono, ¿sí? Bien, eso es un poco con lo que es la situación de las condiciones estándares de trabajo. Tendríamos que ver otra situación que suele presentar dentro de las organizaciones, sobre todo aquí en México, dos conceptos que parece que son lo mismo, pero que en realidad no son lo mismo. Y es el concepto de enfermedad derivada del trabajo y enfermedad profesional. Ok, dentro del protocolo para entrar a trabajar dentro de una organización, pues está, ya lo sabemos, la entrevista laboral o las entrevistas laborales, el reporte de entrevista, la evaluación psicométrica, la evaluación de personalidad, la evaluación de conocimientos, el examen médico, el examen antidoping y cuanta evaluación la empresa determine como adecuada para acreditar mi perfil. Y dentro de esto, como ya lo mencioné, está justamente el examen médico. ¿Por qué el examen médico es un requisito indispensable para entrar a trabajar? Porque a la empresa le interesa asegurarse de que la persona que se está incorporando como trabajador de esa empresa tiene buena salud. Porque justamente la salud también está, bueno, también la empresa se encargaría de supervisar a través de las condiciones estándares, garantizar el cuidado de mi salud. Es decir, si yo voy a trabajar en cámara de congelación o en cámara de refrigeración, la empresa está obligada, como parte de las condiciones estándar de trabajo, está obligada a darme ropa aislante, ropa abrigada, chamarra, guantes de carnaza, gorro, no sé, botas de hule, pantalón grueso, qué sé yo, ¿sí? Justamente porque si voy a pasar la mayor parte del turno trabajando en este tipo de temperaturas, puede ser que yo con el paso del tiempo, días, meses, años, qué sé yo, pues a lo mejor me enferme de vías respiratorias, ¿no? Y en ese sentido la empresa tiene que estar segura de que yo al momento de entrar a trabajar estoy 100% sano, ¿sí? Por eso es que se pide como un criterio de selección de personal el examen antidoping, el examen médico y el examen antidoping. Ahora, que puede ser inevitable que me enferme por la naturaleza de mi trabajo, sí, eso es cierto. Y a esa enfermedad que yo adquiero por cuenta de mi trabajo, pues lógicamente se le va a llamar enfermedad derivada del trabajo. Dice la definición, esta definición también la encontramos en la Ley Federal del Trabajo y en el libro de Chavenato, más o menos parafraseado obviamente, dice que es el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador
producido por la exposición a diversas sustancias o agentes que pueden ser químicos, físicos o biológicos. Es decir, un agente químico, solventes, tóxicos, gases venenosos, cualquier situación que provoque alguna reacción química. Agentes físicos, temperatura, peso, lo que es presión, etcétera, etcétera. Eso es justamente un agente físico. También iluminación, ruido, no se diga, y agentes biológicos infecciosos. En este caso, pues si yo manejo, si soy laboratorista, técnico laboratorista, o bueno, cuando hay un ejemplo que queda muy, pues como que lamentablemente muy ad hoc por la situación que estamos viviendo, que estamos todavía pasando, que es esta pandemia por COVID, pues justamente los médicos tenían o estaban trabajando en condiciones estándar en medida de lo posible, pero con un alto riesgo de desarrollar una enfermedad derivada del trabajo, que es justamente la infección por COVID. ¿Por qué? Porque justamente por su naturaleza del trabajo que realizan, pues estaban en contacto directamente con gente infectada. Y el riesgo de contagiarse pues era bastante fuerte. Y ahí tenemos pues justamente un riesgo biológico, ¿sí? Esta enfermedad derivada del trabajo, pues lógicamente la tiene que calificar aquí en México el Seguro Social, ¿sí? Te enfermas, ¿sí? Es tu obligación, bueno, es obligación de la empresa darte tu seguro social y justamente pues para que tú te des de alta en la clínica, ese es un trámite que te corresponde directamente a ti como trabajador. Y bueno, la empresa nomás te tendría que dar la hoja de alta, lo que antes denominábamos hoja rosa aquí en México, ¿sí? Que no era ni rosa, pero bueno, ahora ya no es rosa, es una hoja, una impresión de una página de computadora, bueno, de una página donde está ayudando ya empresa de alta al trabajador al seguro social. Bueno, entonces decía, es mi obligación ir con ese documento al seguro para justamente recibir la atención. Y de ahí pues ya procederá lo que sea necesario, ¿no? Si me dan incapacidad, a lo mejor parcial, no sé, de repente a lo mejor los famosos 3 días de incapacidad, pues, para que descanse, para que yo pueda recuperar mi salud en el menor tiempo posible, o a lo mejor, pues de alguna manera, si es algo más grave, pues a lo mejor me dan más días de incapacidad. Aquí ya va a depender mucho de cada caso específico, pero esa es la enfermedad derivada del trabajo. Si yo por estar manejando, descargando o estivando mercancía perecedera en almacenes o en cámaras de refrigeración y o congelación y de repente pues me reporto con una infección en vías respiratorias, es una enfermedad derivada del trabajo. Y a lo mejor la pregunta que podrían estarse planteando ahorita, bueno, entonces la enfermedad profesional, ¿cuál es? Dice la definición que es toda aquella enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se aprueba por disposición de aplicación y desarrollo de la ley. Ok, ¿qué significa esto? Al igual, tanto una como otra, tanto la derivada como la profesional, las adquiero en mi centro de trabajo. La diferencia está que en la enfermedad profesional hay un cuadro en la Ley Federal del Trabajo aquí en México donde están especificadas qué tipo de enfermedades se esperan que la persona pueda desarrollar en ciertas profesiones o empleos, o oficios o trabajos, vaya, muy delimitados. Si una enfermedad que yo tengo está en ese cuadro, pasa a ser automáticamente enfermedad profesional, ¿sí? Esa es la diferencia del concepto entre enfermedad derivada del trabajo y enfermedad profesional. Lógicamente, cuando se trata de una enfermedad profesional, pues obviamente pues le correspondería, pues al seguro pagar al 100%. Mientras sea enfermedad general, y independientemente de los días que sean, se va a pagar el 60% a partir del cuarto día de incapacidad. ¿Qué significa esto? Resulta que yo me fui a comer el día de hoy unos taquitos al puesto de la esquina, y pues como diario no es la calidad, sino la cantidad. Resulta que me eché unos 20 tacos y una Coca Light, un refresco light, para no perder la línea, ¿no?
Y a lo mejor resulta que esos tacos a la intemperie, llenos de tierra, eran tacos sudados, pero no porque fueran con esta receta, en esta modalidad, sino porque el taquero estaba sudando la gota gorda literalmente, y pues obviamente el sudor estaba cayendo sobre la comida. Es decir, en unas condiciones no estándar para elaborar un producto alimenticio. A lo mejor me voy a enfermar del estómago y pues voy a ir al seguro porque pues, traigo una diarrea monumental que prácticamente no puedo ni siquiera levantarme del baño porque ya estoy otra vez con la sensación de evacuación. Me reporto enfermo, solamente es mi obligación mía y nada más que mía ir al seguro social a que me revise el médico. Para eso tengo mi seguro social y para eso, lógicamente, yo voy a tener que ir al seguro a que me ausculte el médico y pues me califique la enfermedad. Si me saque, ¿sabes qué? Pues tómate X antibiótico, guarda reposo, guarda cama, bla, bla, bla. Te doy 3 días. Allí esa enfermedad derivada, no es derivada del trabajo, es enfermedad general, sí, pero no se te va a pagar, por lo menos aquí en México, al 100%, simplemente no se te va a pagar cuando son menos de 3 días. Se te va a pagar al 60% de tu sueldo a partir del cuarto día de incapacidad. O sea, si te dan 7 días de incapacidad, 8 días de incapacidad, pues obviamente ya te van a contar esos días justamente como, como al 60% para pagártelos en tu sueldo. O sea, no le vas a perder mucho que digamos, pero sí le vas a perder también. Ahora, cuando es enfermedad profesional, el diagnóstico es importantísimo, por eso la importancia también de que vayas al seguro social, porque lógicamente, en este caso, la persona que contrae una enfermedad profesional, pues está obligada a ir al seguro, a recibir el diagnóstico y pues de ser necesario, se hacen las evaluaciones que conduzcan para corroborar ese diagnóstico y pues lógicamente cuando se sepa que tu enfermedad es profesional, se te paga en este caso específico al 100%, ¿sí? Porque es una enfermedad profesional, ¿sí? Pero, como decía hace ratito, es necesario que el expediente del trabajador tenga su certificado médico y esté declarado como sano y apto para trabajar. Es decir, si yo tengo pulmonía o tuve pulmonía o cualquier tipo de neumonía, cualquier tipo de enfermedad del aparato respiratorio en el pasado y me meto a trabajar en un lugar donde voy a estar en temperaturas de congelación o de refrigeración y me mandan a hacer el examen médico y yo no voy, lógicamente, bueno, para empezar no me pueden contratar. Bueno, suponiendo que me contratan, cosa que no debería ser, pero bueno, pasa, ¿no? Suponiendo que me contratan, lógicamente yo voy a tener un problema ahí grande porque de entrada yo ya tenía una propensión a estar enfermo. Entonces, ¿cómo se le haría para distinguir entre la enfermedad profesional y enfermedad de al trabajo? Siendo que a lo mejor en mi trabajo se espera que yo tenga neumonía, pulmonía, ¿sí? Aquí va a ser obviamente una cuestión de arbitraje médico, profesional, eso corre a cargo del seguro, pues quienes tienen que determinar justamente si procede o no el concepto de enfermedad profesional. En caso de proceder, ya la hizo el trabajador, ¿no? Ya tiene su 100% de su incapacidad. Si no procede, bueno, pues obviamente es enfermedad general. Y 60% a partir del tercer día de no presentarse a trabajar. Del 0 al 1, o sea, del día 1, el 2, el día 3, no te van a pagar nada. Te pagarían a partir del 4, 5, 6 y 7. O sea, si te dieron 7 días, nada más te van a pagar 4. Pero al 60%, no al 100%. Eso es importante entender. Ok, bueno, espero que estas ideas, esta pequeña reflexión que hicimos el día de hoy, pues nos sirva justamente para entender un poco la trascendencia que tiene que nuestros centros de trabajo operen en condiciones estandarizadas, ¿sí? Yo creo que puede parecer hasta cierto punto así algo enfadoso, algo tedioso, y de repente, ay, pues, ¿qué? Es una empresa que se encarga de contestar líneas telefónicas.
¿Qué puede pasar aquí de riesgoso? Bueno, tú no sabes, ¿sí? Una descarga eléctrica, incluso, a lo mejor es una actividad que no representa un riesgo, pues grave, pero resulta que yo tengo una terminal de computadora, o sea, una terminal, una máquina alimentada con corriente eléctrica. Estoy tranquilamente tomándome mi café y pues se me derrama sobre el teclado o sobre el CPU. Bueno, pues posiblemente yo vaya a recibir una descarga eléctrica justamente porque se me derramó el café. Ojo, ahí estaría trabajando en una condición subestándar, porque es lógico pensar que si estoy trabajando en un lugar donde hay aparatos conectados a corriente eléctrica, pues un líquido, como en este caso el agua, café, refresco, soda, té, lo que tú quieras, pues obviamente va a hacer que pueda provocar una descarga eléctrica y puede ser que uno me provoque un daño a mí mismo y aparte pues también el daño al equipo, ¿no? En este caso, repito, cuando hablamos de seguridad industrial o seguridad del trabajo o en el entorno laboral, pues cobra preponderancia la salud física del trabajador más la salud mental, y eso lo vamos a abordar en las siguientes sesiones, donde vamos a discutir un poquito acerca de la norma oficial mexicana 035, factores de riesgo psicosocial. Por el momento me despido, agradezco mucho la atención que hayas prestado a este video. No olvides suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido. Acepto sugerencias, acepto comentarios. Si te gustó, dale un like. Si no te gustó, ok, ahora dale tu dislike. Pero te agradezco un comentario justamente para seguir creciendo. Por mi parte es todo y nos vemos en la próxima emisión.